Mi esposa me pidió una semana de libertad. Así que yo le di algo mejor, libertad de por vida. Me llamo Samuel, tengo 45 años. Mi esposa, Ellie, también tiene 45. Nos casamos cuando teníamos 29, después de casi 5 años de relación. No fue un matrimonio impulsivo ni una decisión apresurada. Nos conocimos jóvenes, crecimos juntos, pasamos por etapas difíciles y otras muy buenas. Durante muchos años pensé que habíamos hecho todo bien. Tenemos un hijo, Nick, que hoy tiene 16 años. Es un buen chico, responsable, inteligente, tranquilo. Nunca fue un problema ni una carga. De hecho, siempre creí que él y yo hicimos un buen trabajo como padres. Nuestra vida, desde afuera, probablemente se veía estable, incluso envidiable. Y durante mucho tiempo, lo fue. Ellie siempre fue una mujer alegre. No exageradamente extrovertida, pero sí luminosa. Tenía esa energía que llenaba los espacios sin necesidad de hablar demasiado. Era curiosa, soñadora, sensible. Yo era más estructurado, más práctico. Supongo que por eso funcionamos bien durante tantos años. Yo ponía orden, ella, color. Trabajé durante décadas en el mismo sector. No voy a entrar en detalles por privacidad, pero fue un trabajo exigente, con muchas horas, mucha responsabilidad. Nunca fui millonario, pero tampoco nos faltó nada. Vivíamos cómodamente. Casa propia, vacaciones anuales, educación privada para nuestro hijo. Nada lujoso en exceso, pero estable. Durante muchos años, Ellie parecía satisfecha con esa vida. El cambio no fue brusco. No hubo un evento puntual, ni una discusión grande, ni una traición evidente. Fue algo más sutil, más lento. Como cuando una grieta aparece en una pared y al principio parece insignificante, hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes ignorarla. Ellie empezó a hablar mucho sobre vivir la vida. Al principio eran comentarios sueltos. Frases como el tiempo pasa muy rápido o no quiero llegar a vieja arrepintiéndome. Nada alarmante. Yo asentía, estaba de acuerdo. ¿Quién no lo estaría? Luego comenzaron las ideas más concretas. Viajar más. Salir más. Hacer cosas distintas. Decía que sentía que había vivido en automático durante años. Yo no me opuse. Al contrario. Pensé que era normal. A los 40, muchas personas hacen balances, se cuestionan decisiones. Yo mismo lo hice, solo que de una forma más silenciosa. Nuestro hijo ya tenía edad suficiente para quedarse solo algunas noches. Era responsable, sabía cocinar lo básico, cumplía con la escuela. Así que empezamos a viajar más seguido. Primero escapadas cortas, luego viajes más largos. Yo trabajé más horas para poder pagarlos. Turnos extra, proyectos adicionales, menos descanso. No lo hice reprochándolo. Lo hice porque pensé que eso era apoyar a mi esposa. Porque creí que si ella necesitaba experiencias nuevas, yo debía facilitarlo. Fuimos a lugares que nunca habíamos considerado antes. Caminatas largas, ciudades desconocidas, culturas distintas. Ella sonreía en las fotos, pero algo no terminaba de encajar. A veces, en la habitación del hotel, la encontraba mirando por la ventana, en silencio. Cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que estaba cansada, o que solo estaba pensando. Con el tiempo, esa mirada se volvió habitual. Intenté hablar con ella varias veces. Preguntarle directamente si estaba bien, si algo le faltaba, si había algo que yo no estaba viendo. Siempre me respondía con frases vagas. Que no era culpa mía. Que estaba confundida. Que era una sensación interna, difícil de explicar. Yo quería entenderla. De verdad. No me cerré. No la minimicé. No le dije que exageraba. Solo, no sabía cómo ayudarla. Ellie empezó a hablar de sueños que nunca había cumplido. De la vida que imaginó cuando era joven. De aventuras, de experiencias extremas, de sentirse realmente viva.
Yo le recordaba que habíamos hecho muchas cosas, que habíamos viajado, construido una familia, logrado estabilidad. Ella asentía, pero decía que eso no era lo mismo. Uno de esos sueños era explorar la Antártida. No era un comentario reciente. Lo había mencionado años atrás, casi como una fantasía imposible. Un lugar remoto, extremo, difícil. Yo siempre lo tomé como una idea bonita, pero irreal. Esta vez no lo fue. Investigó durante semanas. Leyó foros, documentales, testimonios. Me habló de guías especializados, de expediciones controladas, de protocolos de seguridad. Me explicó todo con un entusiasmo que hacía tiempo no le veía. Yo dudé. No por falta de dinero, sino por el riesgo, por la logística, por el tiempo. Pero ella insistió. Decía que si no hacía algo así ahora, nunca lo haría. Que sentía que se le escapaba el tiempo. Así que lo hice. Contraté guías profesionales. Planeé todo con cuidado. Nos ausentamos 2 semanas. Dejamos a Nick con un familiar cercano, con todo organizado. Fue uno de los viajes más caros y complejos que hicimos. La Antártida es difícil de describir. Es hermosa, sí, pero también es silenciosa, inmensa, intimidante. Pasamos días explorando, caminando sobre hielo, escuchando explicaciones científicas, observando paisajes que parecen irreales. Yo pensé que eso cambiaría algo en ella. No fue así. Ellie cumplía con el itinerario, participaba, hacía preguntas. Pero su expresión seguía siendo la misma. Una tristeza suave, constante, como si siempre estuviera esperando algo más. Una noche, después de cenar, mientras el viento golpeaba el exterior del refugio, la vi llorar en silencio. No sollozaba. Solo dejaba caer lágrimas, sin ruido. Me senté a su lado. No dije nada. Ella tampoco. En ese momento entendí que no importaba cuánto hiciera. Algo en ella no estaba en paz. Cuando regresamos a casa, la rutina volvió. Trabajo, escuela, obligaciones. Ella parecía más distante. No fría, no hostil. Solo ausente. Como si estuviera viviendo en otro plano. Un día, unas semanas después del viaje, me pidió que habláramos. Fue directo. Sin rodeos. Sin dramatismo exagerado. Amor, creo que tenemos que hablar. Creo que necesito una semana de libertad. Recuerdo exactamente dónde estaba sentado. La mesa del comedor. La luz entrando por la ventana. Nick no estaba en casa. Todo parecía normal, excepto por esa frase. Le pregunté a qué se refería. Ella suspiró, como si hubiera ensayado esa conversación muchas veces. Me dijo que no se sentía bien. Que sentía que su vida la había desperdiciado. Que había seguido un camino correcto, ordenado, pero no necesariamente el que deseaba. Que siempre pensó en una vida de aventura, de decisiones impulsivas, de experiencias intensas. Le recordé los viajes. La Antártida. Todo lo que habíamos hecho justamente para eso. Ella negó con la cabeza. Dijo que yo no lo entendía. Que no se trataba de lugares, sino de sentirse libre. De no rendirle cuentas a nadie. De no ser esposa, ni madre, ni nada por un momento. Le pregunté qué implicaba esa semana. Me dijo que necesitaba tiempo para ella. Para pensar. Para sentir. Que no sabía exactamente qué haría, pero que lo necesitaba. Que no me estaba pidiendo permiso. Fue clara en eso. No es una pregunta, Samuel. Es algo que voy a hacer. Me quedé en silencio. No supe qué responder de inmediato. Sentí una mezcla de confusión, miedo y una tristeza profunda. No levanté la voz. No la acusé. Solo la miré, intentando reconocer a la mujer con la que había compartido más de 15 años de mi vida. Ella evitó mi mirada. Dijo que esperaba que la entendiera. Seguimos hablando después de eso, aunque la palabra hablar quizá no sea la más adecuada. Fue más bien una sucesión de frases tensas, pausas largas y miradas que ya no se encontraban.
Ellie respiró hondo y me dijo que no había tomado esa decisión sola. Que lo había hablado con sus amigas. Varias de ellas, según dijo, habían pasado por situaciones similares con sus esposos. Me explicó que algunas habían pedido tiempo, otras espacio, y que en la mayoría de los casos eso había fortalecido sus matrimonios. Es algo sano, dijo. Una semana de libertad no tiene por qué destruir nada. Al contrario, puede aclarar muchas cosas. La palabra libertad empezó a molestarme. No por lo que implicaba en abstracto, sino porque parecía estar cargada de un significado que ella no quería decir en voz alta. Le pregunté directamente, sin rodeos, sin elevar el tono. ¿Esa semana implica estar con otras personas? No fue una pregunta impulsiva. La pensé durante unos segundos antes de hacerla. Quería verla reaccionar. Quería escuchar la respuesta sin rodeos. Ellie no me miró a los ojos. Ese gesto, más que cualquier palabra, me dio una respuesta anticipada. Creo que sí, dijo finalmente. Eso podría pasar. No lo dijo con seguridad, ni con culpa evidente. Lo dijo como quien acepta una posibilidad inevitable, casi natural. Sentí una presión en el pecho, pero no grité. No insulté. No golpeé la mesa. Solo asentí lentamente. Entonces no nos hagamos los inocentes, respondí. Lo que quieres es una semana para acostarte con otros hombres, salir de fiesta y no tener consecuencias. Ahí sí me miró. Sus ojos se llenaron de enojo, no de vergüenza. Es horrible que pienses así, dijo. Reducirlo todo a eso es injusto. Me explicó que esa semana no era para eso, al menos no solo para eso. Que era para encontrarse a sí misma. Para sanar heridas que llevaba arrastrando desde hacía años. Para entender qué quería realmente de su vida. Para saber si quiero seguir o no, añadió. ¿Seguir qué? Pregunté. ¿Seguir casada conmigo? Hubo un silencio pesado. De esos que se sienten físicos. Entonces se exaltó. No gritó, pero su voz subió de intensidad, cargada de frustración acumulada. Pues sí, Samuel, dijo. Para saber si quiero seguir contigo. Para ti es muy fácil continuar como si nada. Tú estás cómodo. La que sufre aquí soy yo. Yo soy la que siente que desperdició su vida. Esas palabras me atravesaron de una forma extraña. No porque me sorprendieran, sino porque confirmaban algo que llevaba tiempo intuyendo. Solo quiero recuperarme a mí misma, continuó. Es una semana. Si no lo entiendes, es tu problema. No hubo negociación. No hubo intento de acuerdo. No me preguntó cómo me sentía. No me preguntó qué pensaba Nick. No me preguntó qué consecuencias podía tener esto. Simplemente se levantó. Tomó su bolso, las llaves, el teléfono. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. La escuché cerrarse. Me quedé sentado en la misma silla durante varios minutos. No sabría decir cuántos. El tiempo parecía suspendido. Sentía una mezcla de incredulidad y una calma extraña, como si algo que llevaba tiempo gestándose finalmente se hubiera manifestado. No lloré. Tampoco sentí rabia inmediata. Era más bien una sensación de vacío, de desconexión. Me levanté y caminé por la casa. Todo estaba en su lugar. Nada indicaba que mi matrimonio acababa de entrar en un punto irreversible. La normalidad del entorno contrastaba con lo que estaba ocurriendo internamente. Pensé en Nick. En cómo explicarle algo así, si llegaba a ser necesario. Pensé en todos los años compartidos. En las decisiones tomadas en conjunto. En los sacrificios mutuos, o al menos en los que yo creía que habían sido mutuos. Aproximadamente media hora después, escuché un sonido que rompió el silencio. Era la laptop de Ellie. Estaba en la habitación. Reconocí el sonido de una notificación entrante. Al principio no le di importancia. Pensé que sería algún correo o una alerta automática. Pero el sonido volvió a repetirse. Algo en mí se tensó. No fue curiosidad morbosa. Fue intuición.
Caminé hasta la habitación. La laptop estaba sobre el escritorio, encendida. La pantalla mostraba una ventana abierta. WhatsApp web. Ellie había salido con tanta prisa, o con tanta decisión, que no se había tomado el tiempo de cerrar sesión. Me quedé de pie, mirando la pantalla durante unos segundos. Dudé. Sabía que cruzar ese límite cambiaría cosas. Sabía que, una vez que leyera lo que estaba ahí, no habría forma de desleerlo. Pero ya estaba demasiado adentro de la situación como para fingir respeto por una privacidad que, en ese momento, sentía que ya no existía. Me acerqué. La conversación estaba activa. Los mensajes seguían llegando en tiempo real. El nombre del contacto era Pedro. No lo reconocí. El último mensaje de él decía: ¿Ya estás libre? Sentí un nudo en el estómago. La respuesta de Ellie apareció segundos después. Listo. Soy toda tuya, ¿tienes los boletos? Me apoyé en el escritorio para no perder el equilibrio. Pedro respondió casi de inmediato. Sí. Ya te quiero ver en ese bikini que te regalé. Hubo una pausa breve. Luego apareció el mensaje de ella. Me verás con el bikini y sin el bikini también. No hubo necesidad de leer más para entender lo esencial. Pero aún así, seguí desplazándome hacia arriba. La conversación no era reciente. No era de días. Era de meses. Mensajes diarios. Audios. Fotografías que no voy a describir. Planes. Bromas internas. Referencias a encuentros pasados y futuros. Pedro no era una posibilidad. No era una eventualidad de esa semana de libertad. Pedro ya estaba ahí desde hacía tiempo. Leí fragmentos sueltos, sin un orden específico. No porque quisiera recrearme en el dolor, sino porque necesitaba entender la magnitud de la mentira. Ellie le decía que se sentía atrapada en su matrimonio. Que odiaba los viajes conmigo. Que cada vez que despertaba en una habitación de hotel, esperaba que fuera él quien estuviera a su lado y no yo. Le decía que se sentía viva cuando hablaba con él. Que conmigo solo cumplía roles. Que era una esposa, una madre, una figura estable, pero no una mujer deseada. Pedro respondía con promesas, con halagos, con planes. Hablaban de escapadas, de esa semana que, ahora entendía, ya estaba organizada. Los boletos no eran una idea. Eran una realidad. Cerré la laptop con cuidado. Me quedé de pie, en silencio, intentando procesar lo que acababa de descubrir. No sentí un estallido emocional inmediato. Fue más bien una sensación de claridad brutal. La conversación que habíamos tenido minutos antes ya no tenía ambigüedades. Ya no había interpretaciones posibles. No era una crisis existencial improvisada. No era una búsqueda espontánea. Era una decisión tomada con antelación. Y yo acababa de ver la prueba. Pasaron apenas unos minutos desde que cerré la laptop. Me senté en el sillón de la sala, mirando al frente, sin encender la televisión, sin música, sin hacer nada. El silencio era pesado, pero ya no incómodo. Era un silencio distinto, más claro. Como si todo hubiera encajado de golpe. Entonces sonó mi teléfono. Era Ellie. Contesté. Hola, Samuel, dijo con un tono que intentaba sonar normal. ¿Podrías traerme mi laptop a casa de mis padres? La necesito para unos trabajos. Escuché su voz y me sorprendió lo ajena que me resultó. Como si hablara con alguien que conocí hace mucho tiempo. No estoy en casa, respondí. Ve tú por ella. No pregunté nada más. No le di explicaciones. Colgué. A los pocos segundos me llegó un mensaje que no abrí. No hizo falta. Sabía que estaba molesta. Lo que no esperaba era que llegara tan rápido. Menos de 15 minutos después, escuché el sonido del auto estacionándose frente a la casa. La puerta se abrió con fuerza. Sus pasos eran rápidos, tensos. Entró directo a la habitación. ¿Samuel? Dijo desde el pasillo. ¿Dónde estás?
Salí de la sala y me apoyé en el marco de la puerta del comedor. Me miró y se detuvo en seco. Pensé que no estabas, dijo, confundida. Lo pensé mejor, respondí con calma. Tal vez una semana de libertad no sea suficiente. Frunció el ceño. ¿De qué hablas? La miré directamente. No sentí necesidad de elevar la voz. ¿Qué tal si te doy libertad de por vida? Parpadeó varias veces. Su expresión pasó de confusión a inquietud. No entiendo, dijo. Samuel, ¿qué estás diciendo? Que vi los mensajes, respondí. Vi todo. A Pedro. Los boletos. Los meses de conversaciones. Las mentiras. Su rostro se descompuso. Por un segundo pensé que lo negaría. Que intentaría justificarlo. Pero no lo hizo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se llevó una mano a la boca. Yo puedo explicarlo, dijo entre sollozos. No es lo que parece. Es exactamente lo que parece, respondí. Y no tienes que explicarme nada. Se acercó a mí, llorando. Me pidió perdón una y otra vez. Dijo que estaba confundida. Que se había equivocado. Que no quería hacerme daño. Que no sabía cómo había llegado hasta ahí. La escuché. No la interrumpí. Pero tampoco sentí nada de lo que ella parecía esperar. No sentí alivio. No sentí compasión inmediata. No sentí ganas de consolarla. Cuando terminó de hablar, le dije algo que jamás pensé que diría. Quiero el divorcio. Se desplomó en una de las sillas. Lloraba sin control. Me decía que no podía ser así. Que eran muchos años. Que había un hijo de por medio. Que podíamos arreglarlo. Antes de que pudiera responder, escuchamos la puerta principal abrirse. Nick había llegado. Entró con su mochila al hombro, deteniéndose al ver la escena. A su madre llorando, a mí de pie, serio. Su expresión pasó de sorpresa a preocupación. ¿Qué pasa? Preguntó. ¿Por qué está llorando mamá? Eli se levantó de golpe y caminó hacia él. Lo tomó de los hombros. Hijo, dijo entre lágrimas, tu padre nos quiere dejar. Sentí un golpe seco en el pecho. No por culpa, sino por la injusticia de esa frase. No, dije con firmeza. La que nos deja eres tú. Nick nos miró a ambos, confundido. ¿Qué? Preguntó. No entiendo. Miré a Eli. Tú te quieres ir, ¿no? Continué. Pues vete. Esta casa es mía. No me voy a ir. Toma tus cosas y lárgate. Nick empezó a llorar. No un llanto silencioso. Un llanto genuino, desconcertado, de alguien a quien el mundo se le acaba de romper sin aviso. Eli intentó abrazarlo, pero él retrocedió. No, dije. Tú vas a decirle la verdad. Ella me miró aterrada. Samuel, por favor. La verdad, repetí. Nada de medias palabras. Eli se arrodilló frente a Nick. Tardó varios segundos en poder hablar. Su voz temblaba. Le dijo que había conocido a otra persona. Que llevaba tiempo hablando con él. Que había mentido. Que quería irse una semana, pero que en realidad ya había tomado decisiones antes. Que su padre no había hecho nada malo. Nick la escuchaba con los ojos abiertos, llorando en silencio. Cuando terminó, él se levantó y caminó directo hacia mí. Me abrazó con fuerza, hundiendo la cara en mi pecho. No te vayas, papá, dijo. Por favor. Lo abracé de vuelta. No me voy a ir, le dije. Nunca. Eli se levantó despacio. No discutió más. No pidió quedarse. Caminó hacia la habitación y tomó algunas cosas básicas. Pasó frente a nosotros sin mirarnos. Cerró la puerta detrás de ella. Esa fue la última vez que la vi en esa casa. Desde entonces, el proceso de divorcio está en marcha. No ha sido fácil, pero tampoco caótico.
Todo está siendo frío, administrativo, distante. Como si el matrimonio se hubiera terminado mucho antes y solo ahora estuviéramos firmando los papeles. Nick y yo seguimos aquí, intentando adaptarnos a una nueva normalidad. Hablamos mucho. Más de lo que hablábamos antes. Hay días buenos y días difíciles, pero somos honestos. A veces me pregunto en qué momento se rompió todo. Porque, visto desde afuera, nuestro matrimonio se veía bien. No había gritos, ni violencia, ni carencias extremas. Había rutina, sí. Estabilidad. Responsabilidades. Pero también había algo que yo no vi o no quise ver. He llegado a una conclusión incómoda. Algunas personas no quieren una vida mejor. Quieren otra vida. Y cuando no saben cómo construirla, destruyen la que tienen. No escribo esto con rencor. Tampoco con superioridad moral. Solo con claridad. Aprendí que apoyar no siempre es suficiente. Que amar no garantiza que el otro quiera quedarse. Y que la libertad que algunos buscan no es más que una forma elegante de huir sin asumir consecuencias. Yo no le quité nada a Eli. Solo dejé de sostener una mentira. Y a veces, eso es lo único que uno puede hacer.